Buenos días. Daremos inicio a la segunda jornada del webinar. Deseamos a ustedes nuestra más cordial bienvenida a este ciclo de webinar de aplicación de categorización multidimensional de riesgo de secuelas de SARS-CoV-2 en el marco del GES 87. La primera jornada la realizamos la semana pasada, el día miércoles 11, en horario de las 3 a las 4 de la tarde. En esa oportunidad tuvimos cerca de 240 personas conectadas y revisamos la evidencia disponible para la formulación del problema de salud número 87, además de la metodología utilizada para la revisión y la reformulación de la matriz de categorización. Hoy nos acompañan los equipos clínicos de nivel secundario, terciario y primario, quienes nos mostrarán su experiencia de la implementación. En contexto, la entrada en vigencia del decreto para el periodo 2022-2025 del GES a partir del 1 de octubre incorporó el problema de salud número 87 que garantiza acceso, oportunidad, calidad y protección financiera para la rehabilitación de todas aquellas personas egresadas por una hospitalización por SARS-CoV-2. Contempla prestaciones de equipos multidisciplinarios como profesionales de fonoaudiología, terapia ocupacional, kinesiología, medicina, enfermería, nutrición, psicología y trabajo social. Este equipo interdisciplinario realiza intervenciones de acuerdo a los objetivos terapéuticos que están centrados en las necesidades de las personas. Sin embargo, la referencia de la persona a la atención ambulatoria será de acuerdo al riesgo de secuelas tras el alta hospitalaria. Es definida mediante esta categorización de riesgo que permite evaluar y responder a las necesidades específicas de la persona y su familia, ya sea en el nivel ambulatorio domiciliario de especialidad o nivel ambulatorio para los riesgos leves en la atención primaria. En función de la evolución de la enfermedad, sus secuelas y la respuesta a las intervenciones, la persona con la progresión y los objetivos terapéuticos establecidos pueden transitar por todos los establecimientos de la salud según su complejidad. A continuación dejo con ustedes la primera ponencia que está a cargo del equipo clínico del Hospital El Carmen. Presentará la experiencia el kinesiólogo Jorge Valenzuela, supervisor de Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, y el doctor Jorge Gutiérrez, médico fisiatra del establecimiento. Muchas gracias. Bien, bueno, buenos días. Antes que todo, muchas gracias al equipo organizador de este webinar. Para nosotros es un muy gran orgullo de poder presentar nuestra experiencia y evidentemente la visión y trabajo en equipo ha permitido poder hasta la fecha, poder en una forma sistematizada, ordenada, poder dar las prestaciones tanto en el ambiente hospitalario y posteriormente optimizar el manejo ambulatorio de los pacientes en atención primaria. La idea de esta charla es poder contar cómo vimos y nos vimos enfrentados al inicio de la pandemia, definiendo distintos objetivos, tanto generales después específicos, y cómo dentro de la realidad, en forma progresiva, íbamos aplicando distintas escalas que nos permitían categorizar a nuestros pacientes y hacer una intervención más oportuna y eficaz en la rehabilitación. En este sentido, si hablamos dentro de los objetivos generales, siempre nos planteamos de cómo íbamos a enfrentar la parte clínica de los pacientes de acuerdo a las distintas secuelas discapacitantes, de qué forma, en la forma más precoz y oportuna en el ambiente hospitalario, tanto las distintas unidades de complejidad que puede llegar al paciente asociado a sus déficits, podíamos minimizar los riesgos deficitarios y en atención como de seguimiento, tanto en atención ambulatoria a nivel hospitalaria y una vez cuando ya emigraban los pacientes a los distintos centros de salud. De esta forma, que los distintos objetivos específicos que nos planteamos siempre fue como concepto una rehabilitación precoz, lo cual esta rehabilitación precoz no solamente estaba impartida en actividades terapéuticas puntuales de un déficit que primara en el paciente, sino que una visión equipo en forma integrada para definir distintos objetivos que nos íbamos a plantear de acuerdo al grado de profundidad o de intensidad del déficit que generaban en los pacientes. De esta forma, una visión integral y con una visión de equipo, podíamos realizar nuestras intervenciones integradas dentro de distintos déficits o secuelas que presentaba el paciente. Es así como en ese minuto, en el minuto dentro del manejo de un ambiente de atención cerrada, definimos estos 6 grandes aristas de intervención, de los cuales no que una sea más importante que la otra, pero sí dependiendo dentro de las distintas unidades que tenía el paciente, acorde a la gravedad o intensidad de la patología, nosotros categorizamos y priorizamos las intervenciones. Es así que dentro de las grandes dimensiones en las cuales empezamos a hacer estas intervenciones, hablan dentro de las secuelas
fundamentalmente respiratoria en una primera etapa, si es que el paciente era usuario de ventilación mecánica, tanto invasiva o no invasiva, dentro de las complicaciones asociadas desde el punto de vista motor, lo cual ahí llevaron distintas estrategias en cuanto al manejo de posicionamiento de los pacientes, si es que había un compromiso tanto en la esfera sensorial como también en la área cognitiva, si el paciente era capaz de poder seguir instrucciones y poder contribuir en cuanto a la distinta consistencia en las terapias que queríamos realizar, como también, y que está muy de la mano con el proceso de inmunización de los pacientes, patologías asociadas a la piel, como posible aparición de lesiones de piel por presión, y como también distintas complicaciones vasomotoras, también asociadas fundamentalmente al manejo oportuno de síntomas que nos podrían afectar en cuanto a los distintos objetivos que nos queríamos plantear en la rehabilitación, como el manejo del dolor. De esta forma también nos tuvimos que definir no solamente enfocarnos en ambientes terapéuticos o definir objetivos dentro del área terapéutica, sino que también posibles contraindicaciones que nos podían interferir en la continuidad de este paciente de un estado más agudo a un estado más agudo, de aquellas patologías que eran concomitantes también con otra visión con miembros del equipo. Es así que dentro de las principales contraindicaciones que teníamos nosotros como manejo previo y también como seguimiento, se encontraban aquellas patologías o pacientes que presentaban alteraciones psiquiátricas severas, como también alteraciones conductuales que pueden estar asociados a esto o también asociados a un proceso de delirium que podían tener los pacientes, que era perentorio detectarlo en forma precoz y manejarlo. Y por supuesto también que tenemos que lograr una estabilidad médica que sea oportuna, que nos permitiera primero evaluar los distintos parámetros que el paciente tenía en ese minuto dentro de una inmunización en cama o dentro de los distintos cambios de posición que nosotros buscamos para evitar fundamentalmente el inmovilismo. De esta forma también fue muy importante, y esto es clave dentro de la visión de equipo y el manejo interdisciplinario, el manejo de posibles eventos adversos que podían tener el paciente. Es así que nosotros siempre trabajamos muy de la par con la área de calidad a nivel hospitalario, en el fondo de notificar los distintos eventos adversos que se podían presentar durante el proceso terapéutico y también de seguimiento de estos pacientes previo al alta. También tener consideración y cuidado en el manejo de caída, en el manejo de las traqueostomías, que ahí era clave el equipo de kinesiología respiratoria, fundamentalmente, y junto con la visión del trabajo de la jefatura de las distintas unidades que tenía el paciente, desde unidad de pacientes críticos, médico quirúrgico, siempre haber una capacitación continua dentro de pesquisar posibilidades de estos eventos adversos que se podían producir en el manejo de los pacientes. También y el gran aporte que teníamos con el equipo de fonobiología, incidentes que podían estar eventualmente asociados a la alimentación oral de los pacientes, o sea, requería antes de cualquier procedimiento por vía oral una evaluación por el equipo de fonobiología y también de la par con el equipo de kinesiología, tanto motora, para asegurar adecuados posicionamientos de los pacientes que nos permitiría avanzar en estos objetivos terapéuticos y a su vez también tener claro y tener siempre controlado posibles descompensaciones físicas que los pacientes podían presentar durante el proceso terapéutico. Entonces, teniendo este principio de definir objetivos generales, también específicos, y la visión del manejo interdisciplinario de nuestro estamento, de nuestro servicio, nos permitió a nosotros ir desarrollando, de acuerdo a la progresión de la patología y también de los alcances de la funcionalidad de los pacientes, y definiendo las distintas escalas y momentos de intervención de los pacientes, que ahora Jorge, nuestro kinesiólogo y supervisor del área terapéutica, nos va a contar nuestra experiencia en pos de esta línea de conversación que tenemos en este minuto. Muchas gracias. Bueno, en el tema más operativo, bueno, yo les comento que nuestra experiencia partió en agosto del 2020. Llevamos cerca de 6 meses ya de pandemia y claro, empezamos a identificar que los pacientes estaban siendo dados de alta y no teníamos ninguna posibilidad de aplicar una rehabilitación integral para estos pacientes. Por lo tanto, de gran utilidad fue el tema de la telemedicina en ese momento. Aprovechamos esa instancia para, y porque también teníamos gente en telemedicina, implementar llamados telefónicos a estos pacientes que ya habían egresado de nuestro hospital, para empezar a evaluarlos desde un punto de vista funcional y de las actividades de la vida diaria. En ese sentido, la escala funcional post-COVID fue de gran utilidad para, de alguna manera, categorizar a esos pacientes. O sea, yo les comento, digamos, la situación en ese momento.
Pero la realidad superaba un poco lo que nosotros hablábamos por teléfono, porque claro, llegaban pacientes con deterioro físico muy importante, y la verdad es cuando empezamos a ver la cantidad de pacientes que habían egresado era bastante, por lo tanto tuvimos que priorizar, y en ese momento priorizamos los casos más graves y moderados, fueron los pacientes que estuvieron en ventilación mecánica y los pacientes en UTI. Y en ese momento la implementación de la rehabilitación post-COVID, destinamos horas a kinesiólogo, fisiatría también, terapia ocupacional, fonoaudiología, y bueno, y empezar a bajar la información, porque muchos de los pacientes que egresaban no siempre eran controlados por el médico fisiatra, sino que había diversos médicos que realizaban ese control post-alta. Por lo tanto, eso después yo lo voy a comentar, que es una brecha importante para el tema de la derivación, porque no siempre este médico deriva todas las especialidades a todos los profesionales de la rehabilitación. Diseñamos, digamos, un esquema para el paciente egresado de hospitalización post-COVID, y este esquema, como les comentaba antes, tenía en cuenta el uso de la telemedicina y también de la hospitalización domiciliaria. En ese momento, los pacientes que egresaban del hospital no iban a hospitalización domiciliaria, así que tuvimos una reunión con el equipo de domiciliaria, tenemos kinesiólogos que trabajan ahí, y lo que coordinamos básicamente fue con el equipo médico y de enfermería, y en el fondo también empezáramos a realizar estas evaluaciones y estas intervenciones a estos pacientes. Y lo fundamental en ese momento fue que nosotros acá tenemos la posibilidad de tener concentradores de oxígeno. Entonces muchos de los pacientes egresaban del hospital, seguían con oxígeno en sus domicilios, y esperando el oxígeno del programa de oxígeno domiciliario. Entonces, a la espera, mientras tanto, mantenían oxígeno y se le empezaba a intervenir en el domicilio con este concentrador. Y la verdad es que muchas veces estos pacientes empezaban a dejar el oxígeno, gracias también a su evolución, a una evolución favorable, y por lo tanto ya cuando requerían el programa, o ya estaban dentro del listado, requerían menos oxígeno de lo que nosotros habíamos solicitado en la primera instancia. Así que también eso como experiencia en ese sentido. Los pacientes egresados de ventilación mecánica y con oxígeno domiciliario eran sí o sí evaluados por fisiatría. También, claro, tuvimos que ver las horas de fisiatría, porque siempre cuesta tener todas las horas disponibles, aparte de los demás pacientes. Por lo tanto, por eso mismo se podían escapar algunos pacientes, incluso algunos que habían sido trasladados desde acá al extrasistema. Así que eran pacientes que venían, que habían egresado, por ejemplo, en el San Borja Arriaram. Pero esta escala, más o menos, la escala post-COVID y la escala de MRC de ISNEA, fueron las dos escalas principales que nosotros utilizamos para detectar, priorizar y categorizar a esos pacientes en ese momento, ¿ya? Posteriormente, en el ámbito presencial, ya nos dimos cuenta que existía un deterioro físico, respiratorio, cognitivo, el dolor generalizado, la lesión de nervio periférico, que eso nos llamó bastante la atención, porque gran parte de estos pacientes estuvieron en decúbito prono en las UCI, por lo tanto, posteriormente salían con lesiones de nervio periférico importantes, limitaciones en las actividades de la vida diaria y trastornos deglutorios y de voz. Como les decía antes, la telemedicina fue de gran ayuda, pero obviamente después ya en lo presencial también nos chocó la realidad de cómo venían estos pacientes post-alta. Como les comentaba, aquí ocupamos estas dos escalas, principalmente una que básicamente es una entrevista que se le hace al paciente y se lo categoriza en limitación funcional no significativa, leve, moderada y severa.
y después la escala de disnea, MRC modificada, y también se asocia a estos grados. Esto era la evaluación inicial, principal, para, en el fondo, categorizar a estos pacientes. Posteriormente al ingreso, cuando llegaban acá al hospital, se les realizaba una espirometría, desde marcha 6 minutos, la escala de Borg modificado nuevamente, se pueden agregar otras escalas como FAS, Cytostand en 1 minuto, escalas de fonoaudiología, 2 y FOIS, MOCA por terapia ocupacional y el EVA, que es una escala. Y el recurso humano destinado, nosotros teníamos 2 kinesiólogos para realizar la rehabilitación post-COVID, una terapeuta ocupacional y una fonoaudióloga. Y aquí agrego el rendimiento que tenían, porque eso también fue importante. El kinesiólogo tenía 1 hora por paciente, fonoaudiología y terapia ocupacional 30 minutos por paciente. ¿Cuáles fueron los nodos críticos que nosotros observamos frente a la rehabilitación inicial? Como les decía antes, el control post-alta no siempre fue visto el paciente por el fisiatra, por lo tanto, no siempre fue derivado a todos los profesionales de rehabilitación. Lo que ocurría ahí es que el kinesiólogo finalmente era el que solicitaba nuevamente a fisiatría que se pudiera derivar de forma interna a los demás profesionales de rehabilitación. Por lo tanto, era el kinesiólogo, como tenía más horas y teníamos 2, podía derivar a TO y fono cuando era necesario, obviamente, previa evaluación fisiátrica. Algunos pacientes esperaron más de 1 mes para ingresar desde el egreso hospitalario. Eso, claro, nosotros habilitamos este programa de rehabilitación post-COVID, pero de todas maneras teníamos muchos pacientes que no sabíamos si seguían hospitalizados, si estaban en otro hospital, si estaban en regiones. Tuvimos muchos pacientes que llegaron después de meses de regiones que asistieron, que supieron que había una rehabilitación post-COVID y llegaron. Pacientes con deterioro físico severo no siempre contaban con las ayudas técnicas indicadas. Particularmente a veces llegaban algunos sin ninguna ayuda técnica. Y pacientes con requerimientos de oxígeno domiciliario a la espera de ingreso del programa. Y ahí fue, como les decía antes, fue clave la hospitalización domiciliaria y los concentradores de oxígeno que tenemos. Entonces, ahí fue factible dejarlos con el concentrador de oxígeno en espera de que le llegara el oxígeno domiciliario. Bueno, hasta la fecha, nosotros llevamos 300 pacientes egresados de la rehabilitación ambulatoria que fueron post-COVID. Estamos hablando desde el 2020, de agosto del 2020 hasta la fecha. Y para graficar un poco el perfil del paciente y el deterioro con que llegaba, yo les puse acá las sesiones de rehabilitación que tenían en cada una de los profesionales. Por ejemplo, en el 2020, en kinesiología, el paciente en promedio estaba 24 sesiones de rehabilitación para que nosotros le pudiéramos dar el alta. En el 2021 pasaron a ser 12 sesiones promedio, ¿ya? Obviamente siempre hay situaciones, hay una desviación estándar ahí que no la agregué, pero en general es un promedio de 12. Terapia ocupacional y fonoaudiología lo mismo, o sea, lo que quiero decir con esto es que el perfil del paciente ya no llega de forma tan crítica en cuanto al deterioro funcional como llegaba en una primera etapa. Es decir, el paciente llega en mejores condiciones, probablemente también el equipo ha generado una curva de aprendizaje, sabe mucho mejor lo que hacer y lo que le hace bien al paciente. Y se juntan esas 2 cosas y la verdad es que hoy día podemos decir que ya pacientes COVID no tenemos lista de espera al respecto, así que estamos al día con todos nuestros pacientes y ha sido un trabajo que ha sido constante en el tiempo, pero ha sido muy bueno. En general, las sesiones de rehabilitación, en lo más operativo, hay un 50% de trabajo aeróbico y un 50% de trabajo anaeróbico. Es decir, de fuerza muscular, flexibilidad. Se ocupa mucho el cicloergómetro, la trotadora, siempre basado en el test de marcha 6 minutos.
el trabajo de extremidad inferior, equilibrio, flexibilidad, y un trabajo específico para reducir la asistencia a la ayuda técnica. La terapia ocupacional, fundamentalmente, son pacientes con lesiones de nervio periférico, son entrenamiento de actividades de la vida diaria y estimulación cognitiva. Y fonoaudiología, la estimulación de la deglución no nutritiva y optimización de la sensibilidad oral. Bueno, la verdad es que tuvimos bastante experiencia con el COVID acá, y también lo que nos permitió generar investigación. En ese sentido, tenemos tanto la investigación de los pacientes secuelados de lesiones de nervio periférico en extremidad superior, que fue el primer artículo que publicamos de una muestra de 9, 10 pacientes que empezamos a darnos cuenta que salían con parálisis de extremidad superior, y claro, se les realizó electromiografía, se les estudió, y bueno, finalmente pudimos publicar el artículo. Aquí, bueno, agregamos una foto de un artículo que también nos pidieron de una revista donde mostramos justamente una paciente y el trabajo de la kinesióloga, cómo se trabajaba con el paciente. Esa paciente está con oxígeno mientras camina en la trotadora, y como decía el doctor, está ahí resguardando para que no exista ningún evento adverso asociado. Y el último artículo que publicamos fue este artículo de 8 semanas de supervisión de rehabilitación pulmonar que son efectivas para mejorar la frecuencia cardíaca, que fue un parámetro clave para guiar el entrenamiento de estos pacientes. Muchas veces lo que nos ocurría es que, como les decía antes, 24 sesiones, nosotros tratábamos de acortar esa cantidad de sesiones, porque son 2 meses en rehabilitación, y también en ese sentido fuimos mirando qué parámetro nos podía guiar básicamente para darle más carga a estos pacientes y sacarle rendimiento en el fondo. Así que ahí la frecuencia cardíaca fue un aliado bien importante para nosotros. Con respecto al manual de categorización multidimensional, creo que incluye todas las variables que se deberían medir para categorizar a un paciente. O sea, está todo ahí. Sin embargo, también, como yo comentaba antes acá en el hospital, se pueden complementar. O sea, yo creo que esto es lo que tiene que ir. Y si alguien está más familiarizado con otra escala, como por ejemplo la escala de funcional post-COVID, también se puede agregar. La FAS también de fatiga muscular. O sea, yo creo que, obviamente, pero esta escala para el 80-90% de los pacientes que egresan del hospital y tienen requerimientos de rehabilitación, esta escala permite categorizar de forma óptima a estos pacientes y establecer priorización en cuanto a si va a la atención primaria, si va a la atención secundaria. La hospitalización domiciliaria, como les decía, es una gran herramienta, es una estrategia muy importante que permite un poco acortar la rehabilitación ambulatoria. O sea, los pacientes que nosotros recibíamos de la rehabilitación ambulatoria, cuando tenían domiciliaria, llegaban mucho mejor. Entonces, es una estrategia que vale la pena implementar. Bueno, ahí les muestro la categorización que ustedes han visto ya en el manual de categorización multidimensional. Y establecen ahí la categorización de rehabilitación ambulatoria, como les decía, leve, moderado a severo. Una de las cosas que uno puede aportar en cuanto a la experiencia es que los pacientes con riesgo leve igual necesitan un periodo de rehabilitación, porque a veces nosotros en un principio, cuando priorizamos, los dejábamos, digamos, con ejercicios, con telemedicina simplemente, y posteriormente igual nos llegaban de forma presencial. O sea, no podemos menospreciar a esos pacientes. O sea, no solamente debemos enfocarnos en el paciente que estuvo en la UCI o estuvo en ventilación mecánica. Yo creo que los pacientes que que tienen un puntaje leve moderado, creo que son pacientes a tomar en cuenta, porque el nivel de disnea no es menor,
no es tan fácil de que se les pase. De hecho, bueno, ahora les comento como anécdota, estamos realizando también un seguimiento a estos pacientes del 2020 y por lo menos un 50% sigue con disnea. O sea, hemos visto que la disnea persiste y por lo tanto son pacientes perfectamente que podrían reingresar a algunas sesiones de terapia. Eso sería, muchas gracias. Agradecemos la presentación de apertura del equipo del Hospital El Carmen. Comentarles a todos los participantes que pueden dejar registradas sus consultas en el chat, la cual van a ser respondidas al final de ambas ponencias. La dinámica para esta jornada tiene que ver con la experiencia que tuvieron los equipos durante las primeras olas de la pandemia, y una segunda parte, cómo está desde la implementación del GES, utilizando como la vía única, esto que ya mencionaba el equipo del Hospital El Carmen, la matriz de categorización, y cómo además van escalas que se van complementando y que tiene que ver con las recomendaciones condicionales y la variabilidad que tiene cada usuario, ¿ya? Así que dejamos con ustedes ahora a la fonoaudióloga Carla Aguilera, que es del Departamento de Salud de la Municipalidad del Bosque, donde vamos a conocer su experiencia en la implementación de los programas para la rehabilitación durante la pandemia y para el GES 87 desde el nivel primario de atención. Muchas gracias, Carla. Buenos días, mi nombre es Carla Aguilera, soy fonoaudióloga y estoy acá para contarles la experiencia de la comuna en relación a la implementación del programa de rehabilitación post-COVID en el contexto de pandemia. Carla, ¿Me ven? ¿será posible? A lo mejor tienes un problema con el micrófono, porque se escucha un poco bajito. ¿Puedes ver si puedes solucionar el...? ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí te escuchamos mejor. Ya, era el audífono. Gracias, entonces Carla. me quito los Sí. audífonos. Gracias, Ya. Carla. Entonces, continuando, primero contextualizar, la Comuna del Bosque es una comuna que pertenece al sector sur de la región metropolitana, pertenece al Servicio Metropolitano de Salud Sur. Contamos con 178.434 inscritos validados, que superan por más de 12.000 personas a la población que es propia de la comuna de acuerdo al INE. Tenemos la comuna dividida en 6 sectores, contamos con 21 dispositivos de salud, de los cuales, todos municipales, de los cuales 6 son CESFAM, 2 SECOF, y dentro de los centros de salud tenemos 4 que cuentan con sala RBC de los CESFAM y 2 que tienen salas RIO. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? En el contexto sanitario del 2021 inició la pandemia, todos los servicios, el 2020 y el 2021 empezamos a vivir el contexto de las consecuencias o secuelas a mediano y largo plazo de las personas que habían tenido COVID. ¿Ya? En ese contexto empezó a ocurrir que muchas personas empezaron a demandar necesidades de rehabilitación en la atención primaria o desde los hospitales hacían derivaciones directas hacia la atención primaria para rehabilitación, pero en ese contexto, en una ola que estábamos en ese espacio, todas las salas de los centros de salud familiar a nivel nacional, inclusive en nuestra comuna, requirieron de tener readecuaciones y reestructuraciones, por ende todos los sistemas no estaban funcionando de la mejor manera. O al menos con la habitualidad que tenían antes. Entonces empezó a ocurrir que había personas posterior al alta, con 6 meses, que empezaron a demandar y a presentar sintomatología respiratoria, funcional y cognitiva, y nos vimos en la necesidad de buscar estrategias de poder intervenir estos usuarios. En ese contexto, la comuna, a través de la Dirección de Salud, diseñó un programa que se llama Programa de Rehabilitación Terciaria Post-COVID, cual su objetivo general era prevenir o enlentecer la progresión de complicaciones o secuelas asociadas al COVID-19, con este objetivo principal de contribuir en la calidad de vida de las personas. Y los objetivos específicos estaban centrados en el fortalecimiento del seguimiento post-alta de estos casos, dado que la atención primaria es la puerta de entrada a las personas, entonces por lo mismo también la puerta de consultas muchas veces y donde llega la persona inicialmente.
También la idea era pesquisar e intervenir de manera oportuna los signos o síntomas indicativos de un trastorno, ya fuese de salud mental, cognitivo, funcional, asociado a secuelas del COVID. Y por supuesto, mejorar la calidad de vida de las personas secueladas posterior a haber sufrido COVID en contexto agudo. Ahora, la implementación del proyecto constó de 2 etapas o varias iteraciones en el camino, pero 2 etapas principales. La primera, una etapa inicial, que se las voy a mencionar a continuación, y la etapa de abertura, cuando tuvimos que rediseñarnos ya saliendo de las olas y con la disminución de los recursos que en algún minuto llegaron a la atención primaria producto de la pandemia. Hoy en día estamos en una tercera etapa, que es la de la implementación del GES. Ahora bien, en el contexto inicial, estamos hablando de junio a septiembre de 2021, las contrarreferencias o las derivaciones de las altas hospitalarias post-COVID llegan a través de la plataforma de continuidad de atención, de las estrategias de referencia o contrarreferencia, o definitivamente porque la persona llega con su epicrisis de manera autónoma. En ese contexto, esta información es recibida por el SOME central y entregada toda aquella derivación por alta hospitalaria por COVID, eran derivadas al médico interconsultor del CESFAM y había 48 horas para que este médico interconsultor revisara si había pertinencia o no de consulta médica y se gestionaba con el SOME una consulta médica con el médico del territorio. Una vez que ocurría esta consulta médica con el médico de cabecera del equipo, él obviamente definía las conductas terapéuticas para este caso en conjunto con la familia. Y ahí pudiesen ocurrir que la persona, la verdad es que las secuelas o lo que estaba demandando no revertía una mayor necesidad de rehabilitación post-COVID, por ende la persona entraba, si era crónica, a sus estrategias a través de la intervención por la ESICEP o en su defecto de los programas que le correspondían si es que era beneficiaria de alguno de ellos. Ahora, ¿qué pasaba cuando la persona requería, por ejemplo, rehabilitación post-COVID? En un momento inicial nosotros contábamos con psicólogo y con kinesiólogo, pero al paso del tiempo empezaron a observarse secuelas de voz, particularmente reportadas a los psicólogos del programa, y por supuesto se observaron secuelas deglutorias en el caso de los kinesiólogos, y logramos incorporar a fonoaudiólogos en el equipo de rehabilitación post-COVID. Una vez que el médico definía a qué profesionales era necesario derivar, porque tal vez no era a los 3 del equipo, pero siempre sí o sí el ingreso era a través del kinesiólogo, había ciertos screening o preguntas clave que el kinesiólogo también hace para saber si es necesario y pertinente hacer la derivación a psicología o fonoaudiología en ese minuto. Ahora bien, la cartera de prestaciones con las que contábamos en el momento 1 del proyecto eran con 2 visitas domiciliarias de kinesiología, una inicial y una alta. Entre medio había de 6 a 8 teleconsultas de rehabilitación por kinesiología y 2 seguimientos telefónicos o contactos telefónicos entre medio de las consultas de telerehabilitación. En el caso de psicología, las sesiones eran a través de videollamada o contacto telefónico dependiendo de la necesidad o de la petición de la persona, y se contaba con una concentración de 6 sesiones de intervención. Y en el caso del modelo de fonoaudiología tenía el mismo sistema que kinesiología, es decir, una visita domiciliaria de ingreso para evaluación, más las 6 a 8 telerehabilitaciones y 2 seguimientos remotos. ¿Ya? En relación a las concentraciones, las consultas de salud mental en la atención primaria debiesen ser de 45 minutos, las telerehabilitaciones eran de 45 minutos y las visitas domiciliarias integrales estaban establecidas en 60 minutos. Por otro lado, los contactos telefónicos, en el caso de fonoaudiología y kinesiología, estaban circunscritos a un rendimiento no mayor de 30 minutos, como un control. Ahora, ¿qué criterios había para la derivación a los distintos profesionales? Como ya les mencioné, el primer profesional que constantemente recibía los casos de las derivaciones de médico siempre era el kinesiólogo. Por ende, el criterio inicial era que fuesen personas con diagnósticos de COVID-19 posteriores a una hospitalización y a su alta. Ahora, ¿qué tipo de casos podían derivarse a el kinesiólogo del programa? Bueno, la idea era que fueran todas aquellas personas con rango de limitación funcional grado 3 o 4 luego del alta hospitalaria.
En el caso de los psicólogos teníamos dos criterios para derivación, aparte de que fuese una persona post-COVID. El primero es que la persona presentara sintomatología negativa, psicológica, y declarara efectivamente, la necesidad de un apoyo terapéutico. En ese contexto la persona pasaba un sedazo de salud mental y se definía conducta terapéutica si era requerido o no la atención psicológica. En el caso de, el otro criterio de derivación a psicología era una necesidad declarada del usuario porque requiere de atención psicológica posterior al evento vivido de tener COVID y haber sido hospitalizado. En el caso de fonoaudiología se establecieron dos criterios mínimos. El primero era que la persona post-alta hospitalaria haya quedado con alteraciones de deglución o alteraciones de alimentación que pudiesen ser producto de debilidades motoras o sensitivas orales, o en su defecto también pudiesen ser personas con alteración perceptual de la voz. Este criterio se incorporó posteriormente. ¿Por qué? Porque empezó a pasar que en los casos de psicología las personas empezaron a notar mucha dificultad vocal, la que empezó a repercutir en sus actividades ocupacionales, por ejemplo, en el trabajo. Y en ese contexto se empezó a evidenciar la necesidad de abrir la cartera a una evaluación que no fuera solo de la deglución. Ahora bien, los instrumentos de evaluación que se ocupaban en el momento que existía este programa con estos profesionales, por el área de kinesiología, la escala de evaluación funcional, la encuesta de calidad de vida EQ5D, la escala visual análoga subjetiva de EVA, la escala de percepción subjetiva de Guinea de Borg, Sit and Stand Test, mini mental abreviado, evaluación de fragilidad a través del cuestionario de Frey. Si ustedes pueden observar, aquí hay algunos instrumentos que ya vienen aplicados desde el nivel de hospitalario, y cabe destacar que estas herramientas evaluativas, por supuesto, tienen un fin de, en el fondo, como complementariedad frente a la evaluación y el riesgo con el que ya viene establecido el caso desde el nivel de hospitales. En el caso de fonoaudiología existía el Eating Assessment Tool como herramienta y el Voice Handicap Index. En estos dos instrumentos se establecieron 3 preguntas trazadoras que eran de principal importancia para la remisión de información de los usuarios. Por ende, a pesar de que en los test pudiesen dar puntajes que no necesariamente implicaban alteración del instrumento, si en ciertas preguntas había puntaje máximo, que eran las preguntas trazadoras establecidas, esa persona recibía la visita domiciliaria de evaluación igual en su domicilio. Ahora, en el domicilio lo que se hacía inicialmente era la evaluación clínica de deglución y la evaluación perceptual de la voz. En el caso de psicología, la herramienta estándar que se utilizaba, dada la sintomatología referida por los casos, fue la escala de Goldberg, y por supuesto acompañado de la evaluación psicológica y clínica que hace el profesional. También en ese momento se desarrolló una estrategia llamada saturometría, en la que a todos los casos ingresados a rehabilitación post-COVID se les entregaba un saturómetro o oxímetro de pulso para que lo tuvieran en comodato en el periodo en el que fuera necesario sostenerlo en domicilio para hacer el seguimiento de la saturación. A su vez, también se firmaba el consentimiento informado de visita domiciliaria integral y de ingreso al y de ingreso al programa. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente, todo lo que yo les acabo de comentar en un momento inicial del programa, pilotado acá en la comuna, diseñado de manera local, y luego ocurre que el 2022 los recursos ya no son los mismos. Empezamos en el diseño del GES, y por ende, a la fecha nosotros contamos con refuerzos en las salas RBC, y empezamos a vincular todo este modelo al sistema del modelo de atención integral de salud. Entonces, si bien las referencias, contrarreferencias, las derivaciones o llegadas espontáneas de usuario y las derivaciones a través de la plataforma de continuidad de la atención siguen siendo centralizadas a través del SOME de cada centro de salud de la comuna, además de ello, sigue la parte en la que el médico interconsultor revisa y logra intencionar la dación de hora médica del sector para la persona, pero en este contexto, ahora la persona es evaluada por su médico, y en el caso de requerir rehabilitación post-COVID, la derivación ya no es un equipo en particular, sino que es a la sala de rehabilitación.
¿ya? Y es en la sala de rehabilitación donde se hace el ingreso kinésico y el kinesiólogo junto con el equipo empieza a establecer planes terapéuticos con la familia, y obviamente en las salas de RBC sí se contaba con el recurso humano de terapeuta ocupacional, que hasta el momento no habíamos evidenciado como parte de la cartera de profesionales que atendían a estos usuarios inicialmente, pero por otra parte no cuentan con fonoaudiólogo, pero a nivel comunal nosotros sí tenemos un CCR y también contamos con rehabilitación fonoaudiológica y kinésica a domicilio por el programa de dependencia severa a través de una iniciativa local del fortalecimiento de la dependencia. Y obviamente si la persona no es un usuario que se viese beneficiado por el GES 87, continúa con el flujo de atenciones propias del territorio. Si es una persona con enfermedades crónicas no transmitibles, será ingresado a la estrategia asepsia si lo desea, o se continuará con el modelo de atenciones en programa en este proceso de transición que están teniendo los centros de salud a la estrategia ESICEP. En relación a la dotación que nosotros teníamos, inicialmente partimos con 44 horas de kinesiólogo por cada CESFAM, además de 11 horas de fonoaudiólogo por centro y 22 horas de psicólogo por, 44 horas de psicólogo inicialmente por CESFAM, que luego se redujeron a 22, y hoy en día se están reforzando los equipos de salud mental, porque si bien las salas no cuentan con el psicólogo propiamente tal, obviamente el modelo de atención integral de salud tiene a sus psicólogos de territorio, y si la persona se ve beneficiada por ingresar al programa de salud mental, no hay problema de ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Agradecemos las interesantes presentaciones de las dos experiencias de equipos locales, tanto del nivel secundario como terciario, así como también del nivel primario. Ahora daremos inicio a las rondas de preguntas. Quiero comentarles también que se nos ha unido el equipo de redes asistenciales del nivel central, desde Dijera, Karina Trujillo, desde DIVAP, Margarita Ramos, y también nos acompaña nuestra jefatura del departamento, Constanza Piris, que al final de las preguntas dará las palabras de cierre. Hemos estado registrando las preguntas, son bastante amplias, así que algunas vamos a ir apoyándolos desde el nivel central y otras que son claramente rescatando las experiencias que nos mostraron hoy día los equipos clínicos. ¿Ya? Una de las primeras, tenemos cerca de 10 minutos para poder dar respuesta a la mayoría de las preguntas, así que trataremos de hacerlo lo más dinámico posible para que no quede ninguna pregunta pendiente. Dentro de las preguntas, las primeras aparecen: ¿qué hacen los pacientes que por GES no tenían acceso a solicitar ayudas técnicas? ¿Cómo lo requerían? Quizás Camilo ahí no puede ayudar desde el nivel central, reforzado con Karina. Sí, no sé si la pregunta, o sea, entiendo que la pregunta fue orientada en un principio a los colegas del Hospital Carmen, pero comentar que actualmente para el acceso a las ayudas técnicas se encuentran los canales disponibles del GES 36 para personas mayores de 65 años, donde se encuentran disponibles las ayudas técnicas de movilidad y preservación de tejidos. En el caso de las personas menores de 65 años también se encuentra disponible como post-UCI en lo que antiguamente se conocía como el piloto GES, que actualmente son las ayudas técnicas no GES, también donde se cuentan con ayudas técnicas para movilidad y preservación de tejidos. Son como los dos canales a través de los cuales las personas pueden acceder a ayudas técnicas en los hospitales. Y también, bueno, el GES 36 en el caso de las APS que lo entreguen. Sabemos que no están financiadas en ese ámbito, pero también en algunos lugares se entrega en APS. Comentarles también que este GES incluye como garantía las órtesis para aquellos pacientes que debido a las largas estancias en prono tuvieron algún compromiso y necesitaron órtesis de posicionamiento. Esta también puede ser gatillada e indicada por el médico tratante y también están garantizadas a través de este problema de salud. Siguiendo con las consultas, también desde la ponencia que mostró el Hospital El Carmen, una profesional señala: finalmente los pacientes terminan sin secuelas.
bajo la experiencia, y también me gustaría felicitarlos también al Hospital El Carmen, que han podido hacer investigación a través también de los datos que van recogiendo y de las estrategias de implementación. Todo esto apoya las intervenciones de rehabilitación y robustece, ¿cierto?, los servicios y da respaldo a las intervenciones que desde el nivel central también vamos proponiendo. Quizás desde El Carmen nos puedan hablar respecto a las secuelas. Sí, yo les puedo comentar por el ámbito fisiátrico y sobre todo vemos estos pacientes de post-COVID que teníamos nosotros. Dentro de las principales tres grandes, digamos, déficits que presentan los pacientes desde el punto de vista respiratorio, la disnea, ya que es uno de los cuadros que en el fondo es como de más largo aliento, en el sentido de que tenemos que hacer intervenciones motoras en forma progresiva y de acuerdo a la tolerancia del paciente. Y acá es súper importante también el nivel funcional, la capacidad funcional previa que tenía el paciente. Y si hablamos de patologías puntuales que también involucra un tratamiento farmacológico, fundamentalmente el hombro doloroso fue una de las patologías que vimos bastante, digamos, patente y bastante limitante para los pacientes. Y además también la polineuropatía del paciente crítico, los cuales ambas dos patologías nos llevó a optimizar tanto las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas, desde el uso de analgésicos y neuromoduladores a terapia física orientada fundamentalmente en ganancia de rangos musculares en el hombro, y además también en el grado de la polineuropatía de paciente crítico, todo lo que conlleva fundamentalmente de pérdida de masa muscular y el manejo y modulación del dolor. Digamos que esas son como las tres grandes áreas clínicas que nosotros como el equipo acá en el Carmen nos tocó vislumbrar como mayor déficit que presentaban los pacientes, y era bien transversal de los rangos etarios, no solamente centrando en la edad del paciente, sino que también en la capacidad funcional previa de los pacientes, porque evidentemente también pegó mucho en aquellos pacientes que eran laboralmente activos y repercutió mucho también la reinserción sociolaboral de los pacientes. Entonces, fueron varios aspectos que se traducían desde licencias médicas prolongadas hasta lograr una capacidad funcional que sea óptima para su reinserción laboral o incluso reevaluar el puesto laboral. Entonces, yo creo que esos fueron como entre los aspectos clínicos que a nosotros nos tocó ver enfrentados en el ambiente más ambulatorio. Muchas gracias. Eso también lo hablamos la jornada pasada, el tránsito de la secuela y la durabilidad. Y sobre eso hay una pregunta que dice acá que la población en general ha quedado con secuelas sin haberse contagiado. Ya tenemos antecedentes del post-COVID que incluso fueron manifestados en aquellos pacientes que no desarrollaron los cuadros más severos y críticos. La evidencia ya nos mostraba en el SARS-1 y en el MERS de las que las secuelas podían ser extensivas incluso hasta 5 años post contagio, la prima infección. Entonces, efectivamente, estamos viendo, hay una entidad potente que se llama post-COVID, que tiene que ver con los casos que presentaron secuelas a pesar de casos leves, más estos que hoy en día están garantizados y priorizados, que tienen que ver con todas aquellas secuelas que fueron a causa de la hospitalización por el SARS-CoV-2 y las largas estancias que tuvieron que pasar los pacientes en las UPC. Quedó una pregunta pendiente de la jornada pasada que tiene que ver con el puntaje de corte que se utiliza para el índice de Bartel para pacientes que puedan ser atendidos en domicilio, en la rehabilitación ambulatoria. Sí, efectivamente, una pregunta interesante porque habíamos mencionado en la jornada anterior que la evaluación de la funcionalidad en actividad de la vida diaria y la presencia de lesiones por presión podían ser indicadores que podían determinar la diferencia entre continuar la rehabilitación ambulatoria o domiciliaria, y en ese sentido se sugiere ahí un complemento entre la aplicación de la escala de evaluación multidimensional y con la presencia de puntaje entre 0 a 35 puntos que podrían advertir entre una dependencia severa o total en un índice de Bartel, en complemento con la presencia de lesiones por presión podrían determinar, ahí bajo también obviamente el criterio de los profesionales y del médico, la continuidad en la atención domiciliaria. Pero ese es un rango que se debiese mantener. Gracias, Camilo. Desde Copiapó también nos consultan, según evaluación de fisiatría, se indica kine, TO y fono, siempre las tres áreas en conjunto para todo tipo de paciente, o se deriva según necesidad, o siempre a los tres profesionales.
No, las derivaciones no son, digamos, acá sacar el concepto como una receta de cocina, o sea, son siempre asociados al paciente y evidentemente el impacto funcional que tiene ese paciente y el contexto clínico que tiene. Entonces, en el fondo, acá nos valemos mucho de la categorización de los pacientes en cuanto a las distintas escalas que ahí explicó Jorge, y en virtud de eso vamos priorizando las intervenciones de cada uno de los estamentos. Si es que hablamos como algo más estandarizado, o lo que resulta más frecuente, claro, el tema motores es una cosa que tiene alto impacto desde el punto de vista musculoesquelético como el punto de vista ventilatorio, y dependiendo si el paciente fue usuario o no de traqueostomía o eventualmente gastrostomía, va de la mano a la intervención fonobiológica. Y a su vez también todo en el contexto de recuperación funcional del paciente va de la mano de acuerdo a los distintos objetivos que nos planteamos con el terapeuta ocupacional. Pero todo esto no va como paquetizado, digamos, sino que de acuerdo a los déficits que tiene el paciente y el contexto clínico previo que tenía, uno va en el fondo definiendo las cargas terapéuticas y a qué miembro del equipo vamos revisando la intervención, porque esto también hay que entender el volumen de usuarios que tenemos y también obviamente que converse con el recurso terapéutico que contamos, y en el fondo para eso también tenemos que ser bien eficientes en cuanto a las intervenciones para no generar un aumento, por ejemplo, de lista de espera. O sea, entonces, en el fondo, ahí habla también de la madurez que hemos tenido en el uso de estas distintas escalas y de cuáles ya íbamos dejando un poco de lado y cuáles son más funcionales o nos sirven para nosotros, para obviamente darle una salida a los pacientes también a nivel primario y obviamente a reinserción sociolaboral del paciente de forma más óptima. Entonces, apunta un poco un fenómeno más dinámico que estandarizado. Muchas gracias. Acá hay otra pregunta que dice si un paciente hospitalizado tiene PCR positiva a COVID-19, pero sin tener sintomatología, ¿se debe categorizar? Yo, a ver, no nos tocaron muchos pacientes en general para rehabilitación, no eran quizá muy derivados hacia los profesionales de rehabilitación estos pacientes. Desconozco, yo creo que no cuesta nada categorizar al paciente, me parece que dentro de las evaluaciones que están descritas por lo menos en el manual, creo que uno no se debe demorar mucho tiempo en categorizar bien al paciente. Y si aparece una categorización leve. Ahora, quizá ese paciente tampoco va a consultar a ninguna parte, por lo tanto, no vamos a tener esa pesquisa de ese paciente. Ahora, si él consulta y se categoriza en ese momento, quizá salga con un riesgo leve. Pero no nos tocó mucho pacientes con PCR positiva que consultaran para rehabilitación. Muchas gracias. Aprovechando que tenemos a redes asistenciales del nivel central y entiendo que tienen reuniones a continuación, hay dos preguntas que tienen que ver con implementación. Dice, ¿habrán cargos para la gente a nivel ambulatorio? ¿Cómo se va a ejecutar eso? Y para resolver la brecha del recurso humano y kinesiología en APS, si existirá recurso humano. Contesto al tiempo, me están esperando los referentes Sí, para muchas gracias, para la Margarita. reunión con ellos, por el PRAPS. Efectivamente, hay recursos para reforzar los equipos de atención primaria en la medida que, o sea, recursos con los que van a poder, ¿cierto?, cerrar la brecha, o no sé si cerrar, pero disminuir las brechas y completar los equipos pensando en las canastas que están definidas en el listado específico de prestaciones. ¿Ya? Ahí les sugiero a quienes son de establecimientos o de comunas que consulten con su respectivo referente de servicio. Ellos ya tienen la distribución o están trabajando en ello, tienen la distribución que hacemos desde nivel central. Debieran ya estar trabajando en cómo distribuirla a las comunas para aquellos establecimientos dependientes, tanto CESFAM dependientes como hospitales comunitarios, porque lo vi también en las preguntas, estaba por ahí más abajo, van subtítulo 21 para financiar también ese cierre o esa disminución de las brechas. ¿Ya? Pero en el detalle de cómo en cada territorio eso va a operar, les sugiero contactarse con sus referentes de servicio. ¿Ya? Muchas gracias, Margarita. Te dejamos liberada porque efectivamente esas eran las dos preguntas que teníamos respecto a APS. Quizás acá también Karina nos pueda apoyar respecto, consultan cuándo estarán disponibles las canastas de prestación y cuáles van a ser las trazadoras.
Sí, hola, buenas tardes. Las canastas de prestaciones están disponibles desde que el decreto está vigente, es decir, desde el 1 de octubre. Las pueden encontrar en la web. Nosotros también las hicimos envío a los servicios de salud, así que tal como decía Margarita, si se contactan con su referente, ellos se las pueden entregar. Y las trazadoras están definidas también desde noviembre del 2022, porque son necesarias para el funcionamiento del SIGES. ¿Ya? Así que las prestaciones trazadoras ustedes las pueden encontrar y se las pueden consultar a sus referentes GES, tanto de los hospitales como de los servicios de salud. Estos dos problemas de salud nuevos, ¿cierto? El 86 y el 87, son los primeros que trabajó FONASA en actualizar, ellos llaman parametrizar, pero en el fondo en actualizar el SIGES, el sistema de gestión de las garantías. Por lo tanto, son los primeros que estuvieron listos, y fue en noviembre, no me acuerdo si el 1 de noviembre o a mitad de noviembre, pero los dos problemas de salud nuevos ya están parametrizados, o sea, ya se registran en el SIGES, a diferencia de los otros cambios que hubo en el decreto, que están ahí, van más lento, pero también están avanzando. Muchas gracias, Karina. Por tiempo vamos a alcanzar a contestar, y ahí también hay a contestar dos preguntas más. Dice, en relación a la hospitalización domiciliaria, ¿se podrá eventualmente coordinar con los equipos de hospitalización domiciliaria para realizar la rehabilitación domiciliaria? Sí, me interesaba harto esa pregunta, Katy, porque efectivamente nosotros acá en el nivel central estamos en coordinación con las personas, los profesionales que llevan el programa de hospitalización domiciliaria, y claramente se pueden complementar, ¿ya? El programa de hospitalización domiciliaria está enfocado principalmente hoy en problemas de salud agudos, ¿ya? Por lo tanto, en una primera etapa se pueden apoyar con personal de la hospitalización domiciliaria, especialmente enfermería, por ejemplo, que muchos de nuestros servicios, unidades de rehabilitación no cuentan con profesional enfermera, pero aquel paciente que tenga un riesgo de secuelas mayor va a requerir un periodo de atención mucho más largo que el que por estándar entrega la hospitalización domiciliaria. Por lo tanto, por eso es que se definió bajo el concepto de rehabilitación domiciliaria, porque de alguna manera este tratamiento tiene tiempos de atención más largos que lo que se proyecta en la hospitalización domiciliaria. También quiero aprovechar de felicitar a los profesionales y a los establecimientos que nos presentaron, porque si bien a lo mejor de manera no concreta estuvo en sus presentaciones, se desprende de sus presentaciones la proactividad que ellos tuvieron y en el fondo la capacidad que tuvieron de enfrentar una situación, ¿cierto? Una demanda no existente, adecuar mi oferta, porque por ejemplo Carla nos contaba que ellos tenían en el equipo kinesiólogo y fonoaudiólogo. La primera pregunta es, ¿pero por qué el TEO si finalmente no es que sea más importante el TEO que el fono, pero por demanda los pacientes requieren mayor número de atenciones de kine y de TEO? Pero lo que ellos tenían era eso. Lo mismo en el equipo que nos contó del Carmen, donde ellos señalaron que ellos se habían coordinado, ¿cierto?, con el equipo de hospitalización domiciliaria. Carla señaló que ellos se coordinaron con el equipo de salud mental del establecimiento, porque finalmente el modelo de salud familiar entrega los recursos, a lo mejor no bajo la línea rehabilitación, la línea GES 87, ¿ya? Pero es lo que yo siempre digo, el financiamiento de los establecimientos va por líneas administrativas porque hay que ordenarlo, ¿sí? Porque hay que entregarlo por una ley, hay que entregarlo por un subtítulo, pero la gestión clínica es transversal a aquello. Ya la gestión clínica y la atención de los pacientes no se tiene que regir por la forma en que me llegan los recursos, ¿ya? Los recursos se tienen que administrar, ¿cierto? Ahí están los gestores locales, tienen que administrar los recursos que me llegan por las distintas vías y ponerlos a disposición de un proceso de atención que se genera en base a una situación clínica de un paciente. Así que felicitar en realidad a los equipos por por lo que hicieron en el fondo y por haber compartido las experiencias.
Muchas gracias, Karina. Yo sé que también acá Constanza quiere ir a complementar este mensaje, pero quiero rescatar la última pregunta que tiene que ver con, buenos días, dice, gracias por la exposición, soy neuropsicóloga del hospital que está con sigla. Mi pregunta es, ¿por qué utilizan MoCA? El MoCA requiere un trabajo visomanual, hacer dibujos, etcétera. Y se dice que los pacientes COVID tienen secuelas motrices. ¿Por qué no se optó por el Minimental? Gracias. Sí, ¿puedo responder, Caterina? Sí, sí. Sí. Bueno, la semana pasada también nosotros mostramos cómo se había complementado la actualización de esta categorización, y una de las bases también de la inclusión del MoCA es que hay un trabajo de desarrollo también de datos críticos de parte del departamento con búsqueda de bibliografía y además con un análisis de panel de expertos del año pasado, donde también se identificó que el MoCA es una de las herramientas que mejor permite tomar decisiones en los 3 niveles de atención. Eso por un lado como antecedente. Y por otro, también con el panel de expertos que trabajó en la actualización de este manual, se identificó lo mismo que señala la colega que hace la pregunta, y se dejó una consideración dentro del anexo del MoCA, en donde se propone también poder utilizar variaciones de esta pauta, como el MoCA Blin, el MoCA Basic, y las otras variaciones que pudiesen permitir obtener una aproximación, un screening cognitivo del usuario. Entonces, efectivamente, si es que identifican secuelas motrices, pueden utilizar, o se recomienda por parte del panel utilizar alguna de las variaciones de esta pauta para poder obtener la información necesaria. Espero poder haber respondido la pregunta de la colega. Muchas gracias, Camilo. Agradecemos la presencia y participación de cada uno de ustedes y dejo a Constanza Piris, jefa del Departamento de Rehabilitación y Capacidad de la DIPRESE, para que nos pueda entregar sus palabras de cierre. Muchas gracias. Muchas gracias, Caterina, Camilo. Principalmente, más que palabras de cierre, dar agradecimientos al apoyo que hemos recibido como departamento de parte de los equipos clínicos para la actualización del manual de categorización, pero también en el apoyo que se hizo con lo que comentaba recién Camilo respecto al Delphi, de datos críticos en temas de rehabilitación. Ha sido un trabajo importante que ha hecho el departamento a través del equipo, ¿cierto?, en las distintas instancias, pero siempre coordinado con la División de Gestión de la Red Asistencial y la División de Atención Primaria. Yo quiero recalcar que el trabajo que se ha hecho hasta ahora ha sido siempre entre las 3 divisiones, y eso se refleja y se ve en la convocatoria a estos webinars, en la capacidad de poder conversar, dialogar y de poder ajustar los documentos rectores a las implementaciones. Eso es importante, valorar lo que dice Karina respecto a las iniciativas locales y cómo los equipos se han ido adaptando y reinventando, considerando la crisis potente que se tuvo frente a la pandemia. Entonces eso también es muy valorable, que desde las crisis aparezca la creatividad y se responda a ello. Es importante para nosotros que en los webinars hablen equipos de la red asistencial. Una cosa es elaborar documentos clínicos que sirven para los registros administrativos, ¿cierto?, para la categorización de los usuarios, pero también es importante ver cómo se implementan en la red asistencial. Por eso valoramos mucho la presentación del Hospital del Carmen, del Departamento de Salud Municipal del Bosque, y destacar también que hubo mucha participación de otros equipos también, como el Hospital del Trabajador, el Instituto Nacional del Tórax, el Hospital de Temuco, ¿cierto?, a través de equipos multidisciplinarios. Acá no es solamente la participación de algunas personas de estas instituciones, sino que también equipos del San Juan de Dios de Curicó, del Hospital de La Serena, el Hospital San Camilo, el CEFAM de La Calera y el San José Albo de la Florida. ¿Por qué lo destaco? Porque hay un trabajo importante en el discurso, siempre la continuidad del cuidado. Pero es importante que cuando yo voy a hablar de un tema se refleje y se vea que efectivamente se está trabajando con toda la red de salud de los distintos niveles de atención para comprender y entender e implementar de la mejor forma cualquier tipo de categorización o de orientación técnica que se vaya a hacer y que vaya a impactar a los equipos de salud y a nuestros usuarios y usuarias. Solamente agradecer, reconocer el trabajo también del Departamento de Rehabilitación y Discapacidad a través del equipo que está representado acá por Caterina y Camilo, está Cristóbal, también está Raúl,
Hay un trabajo de varios años ya que se lleva implementando y eso también es importante de reconocer y que para nosotros es un tremendo espaldarazo que existan estos webinars con la convocatoria que hemos tenido hasta ahora. Muchísimas gracias y esperamos seguir mejorando y trabajando en conjunto. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan buena tarde. Chao, Que que estén muy bien. bien. Chao, chao. Ahora sí.